Hola, un saludo a todos los seguidores y escuchas del canal. En este capítulo tenemos la presentación de los Cirenaicos y su concepción del placer. Sí, ese placer que se experimenta en el presente, no en un instante, sino en esta densidad del presente. Además, con la particularidad de que el placer es positivo, lo cual implica que hay que buscarlo, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente con otros filósofos que proponían que una fuente de alegría podría hallarse en la habitación del displacer, es decir, que el simple hecho de no tener un displacer puede ser generador de alegría. Pues para Aristipo de Cirene esto no es así. La ausencia de displacer en sí misma no es una fuente de alegría. ¿Y qué sigue a partir de esto? Aristipo de Cirene también nos brinda con una definición de la felicidad misma, que tiene que ver en las distintas temporalidades del placer, y la define como los placeres pasados, presentes y futuros. Y a partir de aquí hay varias cosas interesantes que se pueden extraer. Por ejemplo, que para el placer cirenaico, que es como lo ha definido aquí el señor Onfray, pues no se acepta un placer presente si lleva consigo un displacer. Estas ideas son, a mi modo de ver, mejor explotadas en el pensamiento de Epicuro, que en sí toma mucho del pensamiento de Aristipo en la parte moral, y también del materialismo abderita, aunque como Aristipo no escribió nada o no se interesaba por nada sobre el materialismo o las ciencias, entonces no tenemos mucho que decir sobre eso. Al menos en el pensamiento de Epicuro, las distintas alternativas de un placer son más explotadas a mi modo de ver. Por ejemplo, en el pensamiento de Epicuro se puede aceptar tal vez un displacer presente si lleva consigo un placer futuro mucho más grande. Entonces estas cosas, si uno les da la vuelta, son bastante interesantes en cómo uno concibe la felicidad con estos tres tiempos del placer. Y bien, ¿qué podemos obtener de estos dos estados? El estado de displacer y el estado de placer. Bueno, para Aristipo, estos son vistos como dos polos, y nosotros normalmente nos encontramos en el punto intermedio, en el cual ignoramos esta turbación. Pero, como ya lo mencionaba, el hecho de ignorar la turbación no significa en sí misma un estado de placer. Y eso sería la lección sobre el placer en este capítulo. Hay cositas más interesantes sobre el placer que obtenemos a través de los sentidos y de cómo algunos han sido, digamos, menospreciados quizá. Tratar de darle un poco de vueltas a eso también y dejarlo en los comentarios si surge alguna idea interesante sobre ello. Y bueno, no quiero complicarme un poco más en este resumen, no quiero hacerlo muy largo para ustedes. Entonces hasta aquí lo dejamos, los dejo con la lectura. Un saludo y hasta luego. Capítulo 6. Aristipo y el cosquilleo de la voluptuosidad. 1. La filosofía con falda. Se considera a Aristipo de Cirene el filósofo emblemático del hedonismo, tarea ardua y molesta reputación en un mundo que tiene por incompatibles el filosofar y el ser partidario del placer, que piensa que la filosofía excluye la voluptuosidad como objeto o que la alegría hace imposible cualquier forma de pensamiento y con mayor razón de sabiduría. Filósofo hedonista, he aquí, tras más de 2 decenas de siglos, un oxímoron para el conjunto de la profesión, que supone que la disciplina obliga al ascetismo y la austeridad, que sería imposible reivindicar con legitimidad un universo ascéptico si uno ríe, bebe, come, ama, baila, canta. En resumen, si lisa y llanamente vive. Invocar a Aristipo es apelar a este lugar común, es el filósofo del placer, y como tal, no habría que perder tiempo en buscar en él materia alguna de reflexión. Por el simple hecho de su reputación, sería inútil esforzarse en buscar textos, páginas, obras o testimonios útiles para superar los clichés que se han conservado contra los cirenaicos.
Estos importantes filósofos han sido clasificados bajo la misma etiqueta que los cínicos. Han sido presentados como bufones, borrachos, juerguistas, alegres y todo lo que permite convertirlos en cómicos, pero sobre todo impide imaginarlos como pensadores. Aristipo con falda, perfumado en el ágora, aficionado al burdel, uno de los pocos filósofos que valoraba por igual la bodega y la biblioteca. ¿Tenía el mismo derecho que Parménides o Heráclito a que se lo considerara filósofo? Vamos. Marginado, rechazado de la corte de los grandes, ignorado, Aristipo era objeto de la mala reputación que, como tan a menudo ocurre, tiene su origen en fantasmas, en imaginarios sin control, en delirios surgidos en el alma de los apocados, pequeños y mezquinos en lo tocante a la cuestión del placer. La mera palabra hiela la sangre y amarga el humor de los pobres diablos insatisfechos de sí mismos. Pues, ¿cómo se podría hablar correctamente de Aristipo y de los suyos durante siglos, puesto que no existía doxografía alguna en lengua francesa hasta la que yo mismo presenté en 2002 de la invención del placer? Los presocráticos, los sofistas, los escépticos, los epicúreos, los estoicos e incluso los cínicos tienen sus respectivas doxografías, a veces desde hace mucho tiempo, por no hablar de las excelentes ediciones de patrología griega y latina. Los cirenaicos no. De manera que la reputación, deplorable por cierto, ha sido un obstáculo al deseo y la voluntad de honestidad que requiere la lectura de los fragmentos, el movimiento hacia la fuente. El edificio cirenaico evoca, por cierto, los yacimientos arqueológicos griegos de hoy. Vasijas dispersas, triglifos y metopas semienterradas, escaleras derrumbadas, piedras separadas y esparcidas, el esplendor y la majestad de otrora recubiertos de tierra y de hierba quemada y convertidos en lo sucesivo en campo de ruinas, rompecabezas al que le faltan para siempre las piezas más importantes. Pero lo que queda permite refutar las malignas afirmaciones y restaurar a Aristipo de Cirene con la dignidad de un pensador auténtico y digno de tal nombre. Prueba de ello es el silencio en que Platón mantiene el nombre de Aristipo y su obra, aun cuando su sombra planee sobre numerosas páginas de los diálogos. Por ejemplo, ¿quién es el Filebo que da su nombre a todo un diálogo? Además, ¿por qué dedicar un texto entero a la cuestión del placer con el fin de refutar las tesis cirenaicas sin citar siquiera una vez el nombre del filósofo? Otra prueba de su importancia fundamental es su papel en la elaboración del pensamiento de Epicuro. Sin Aristipo y sin el materialismo atomista de los abderitas no habría sido posible el pensamiento del maestro del jardín, ni su propia concepción del placer. Pero tampoco él lo cita. Ni Aristóteles habría redactado su Ética a Nicómaco sin la existencia de Aristipo a sus espaldas. Y también aquí el nombre brilla por su ausencia. Un individuo sobre el que Platón, Aristóteles y Epicuro guardan silencio cuando se refiere a la cuestión del placer, no podía ser tan malo. No se da rienda suelta a tanto desprecio, odio, celos y envidia sin aportar al mismo tiempo la prueba de que se dice la verdad. El triángulo subversivo. De lo que acontece se sigue la necesidad de volver al régimen platónico de escritura de la filosofía y de su historia, pues tengo para mí que el hijo de la comadrona, el travestido perfumado y el pedorro onanista constituyen tres puntas aceradas que determinan un verdadero triángulo subversivo. Pero si la sombra de Platón recubre el conjunto, no se percibe, o solo se percibe con dificultad, la bella figura que surge de la oscuridad. El propio Sócrates es víctima de sus mediadores. Al querer su bien a pesar de él, incluso contra él, fijan para toda la eternidad una ficción que toma el lugar de la realidad. O peor aún, una ficción que a partir de ese momento es para todos la realidad. Pues a los ojos de la gran mayoría, Sócrates coincide exactamente con lo que dicen Platón y Jenofonte. El propio Aristófanes, en Las nubes, se burla de un Sócrates platónico, con la nariz perdida en el cielo ideal de los cuclillos. A la manera de Zaratustra, Sócrates se convierte en un personaje conceptual, una figura, un pretexto,
una creación del espíritu, alejada de un modelo de carne y hueso al que se asocia un discurso posiblemente contrario al del personaje histórico. De la misma manera, Diógenes y Aristipo funcionan como personajes conceptuales. Uno expresa el cinismo, el otro el hedonismo. Sus respectivas representaciones, a la manera de personajes de teatro, parecen favorecerles, pero la mayor parte del tiempo les perjudican. Paradójicamente, diría que Diógenes no era cínico ni Aristipo hedonista, si uno se ciñe a los malentendidos y a las aproximaciones que por lo general se asocian a las palabras y a los nombres reducidos a caricaturas. De manera que es erróneo limitar a Diógenes y a Aristipo al papel de pequeños socráticos, de socráticos menores. A la manera de Sócrates, y en el mismo grado, ambos concentran una considerable potencia de fuego en cuanto tales. De nada sirve asociarlos a otra causa que la suya. El acto provocador, la ocurrencia o la salida fuera de tono no han de ocultar una auténtica densidad filosófica. Sócrates sufre un exceso de textos falsos que fagocitan su verdadera identidad. Diógenes y Aristipo padecen el exceso inverso, la ausencia de documentos capaces de restaurar su verdadero rostro y restituir la formidable energía de sus ideas. (3) Perfumados en el ágora. Fiel a mi principio de que la anécdota es la vía regia que conduce al epicentro de un pensamiento, quisiera volver al perfume no tan inocente como el del Cirenaico. Muy a menudo se da la espalda al Aristipo filósofo en nombre de este tipo de historia entendida al pie de la letra, sin perspectiva. En cambio, si se descodifica el sentido, el significado, el mensaje que transmitió el filósofo con ese hecho equivale a una agudeza, a una figura de fuegos artificiales. Se obtiene una teoría, se termina por descubrir un discurso coherente, sensato y digno de comentarios críticos. La anécdota antigua equivale al aforismo en el orden de las ideas. La teatralización de la filosofía pone de manifiesto una manera alternativa de practicar la disciplina, que en general se apoya en el curso, esotérico o exotérico, y en el ofrecimiento de una enseñanza a partir de palabras consignadas, a modo de recordatorio, en rollos que atraviesan los siglos. Por tanto, se puede filosofar en una escuela, a la sombra de un maestro que habla, a partir de textos, pero también se puede aprender filosofía en la calle, en el ágora, observando a un filósofo que, por razones de eficacia acumulada y quintaesenciada, se expresa menos con la palabra que mediante gestos y otras escenografías, pensadas para producir efectos pedagógicos. ¿Qué es entonces lo que dice la anécdota de un Aristipo perfumado en el ágora? Más que la aparente provocación de la apropiación de un artificio femenino por parte de un filósofo de sexo masculino. No cabe duda de que este comportamiento significa también desprecio de las conveniencias, indiferencia respecto del juicio de los demás, el método irónico, la teatralización lúdica y otras opciones caras a los filósofos del triángulo subversivo. Pero no es indiferente que, en esta historia, se trate de olor, de la nariz, y del registro habitualmente asociado a esa parte del cuerpo, como por ejemplo, estar hasta las narices, hinchársele a uno las narices, salirle a uno de las narices y otras expresiones semejantes. Pues el descrédito y el olvido de la nariz en la historia de la filosofía merecen por sí mismos un estudio aparte. En vano buscaríamos en las obras de filosofía consagradas al juicio del gusto, a la estética, al análisis de los sentimientos, las emociones y las percepciones artísticas, reflexiones, ni siquiera modestas o análisis dignos de este nombre que tengan por objeto los olores o los perfumes. Todo para el ojo, y la misma complacencia para el oído, pues estos dos órganos ponen el mundo a distancia, contrariamente al gusto, el tacto y el olfato que suponen la carne y el cuerpo en su totalidad. La imagen y el sonido tienen un estatus intelectual que se niega a los sabores, los olores y las percepciones táctiles, y es que la boca, la nariz y la piel, no solo la yema de los dedos, que es ya tan restrictiva, suponen las mucosas y las secreciones. Pero por encima de todo, estos tres sentidos dan testimonio de la animalidad que subsiste en el hombre. Tocar, oler, husmear, masticar,
tragar, deglutir. Son todas ellas operaciones que conciernen a la digestión y a la defecación, al sometimiento a las necesidades naturales. La nariz es el órgano de las bestias que cazan, matan y comen. También recuerda la posición del cuadrúpedo, el hocico pegado a la tierra, las fosas nasales abiertas y la respiración jadeante de un mamífero tras la huella de otro animal, ya sea para protegerse, para defenderse o para lanzarse al ataque. En los senderos entre la hierba espesa, el ojo no cumple bien su función, mientras que el olfato no falla. Las huellas de orina, de excrementos, de glándulas que marcan el territorio, son signos y señales para encontrar y ocupar su lugar en un mundo en el que reina la violencia y la muerte acecha permanentemente en virtud de las lógicas de los depredadores en el orden natural. Más tarde, cuando se incorpora, deja de desplazarse a cuatro patas y se hace bípedo. El antepasado del hombre libera las manos, desarrolla el cerebro, construye una corteza para agregar al cerebro del reptil. El sentido del olfato se debilita y la olfacción pierde agudeza. En cambio, se desarrolla la vista, ve mejor. El ojo evolucionado sustituye a la nariz primitiva, el olor desaparece en provecho de la imagen y lo mismo ocurre con el tacto, reemplazado por el oído. Finalmente, en los filósofos oficiales los 5 sentidos son objeto de una jerarquización que asigna a los sentidos nobles un estatus inverso al de los innobles. Se aceptan los primeros, a los que se asocia sin vergüenza prácticas elaboradas y técnicas sutiles que dan lugar al arte de las imágenes y al de los sonidos. La pintura y la música, actividades todas ellas indiscutiblemente ligadas a la estética, palabra cuya propia etimología recuerda la capacidad de sentir. En cambio, en vano se buscará en las obras de filosofía un elogio del olfato, el gusto o el tacto, y menos aún una celebración de las actividades artísticas con ellos relacionadas. Nadie reconoce sin ambajes que la enología, la ciencia de los perfumes o la gastronomía sean disciplinas pertenecientes a las bellas artes. Al pasearse perfumado por el ágora, Aristipo remite a todas estas reflexiones. Reivindica su animalidad y no se olvida de que procede de la naturaleza. Invita a todos y a cada uno a hacer lo mismo y a recordar su genealogía imperfecta. Ataca con ironía a los platónicos aficionados a las ideas puras y los remite a los perfumes, realidades impuras entre las impurezas. Reivindica el artificio que habitualmente se asocia a lo femenino y, por tanto, en esa época, a la pasividad, pecado cardinal entre los griegos. Subraya que todas las ocasiones de gozar son buenas, incluidas las que la sociedad fustiga. Por último, reconoce los sentidos, todos los sentidos, su condición de medios para acceder tanto al conocimiento como a las verdades fácticas, subjetivas y relativas. Una piedra más en el jardín de Platón. ¡4! Lúdico, agónico y cómico. En la medida en que no atribuyamos a la anécdota el mismo poder teórico y la misma carga intelectual que el diálogo, el tratado o la demostración, en la medida en que neguemos al juego de palabras, la ocurrencia, la provocación o los gestos su capacidad para enseñar, estaremos condenados a la incomprensión del pensamiento de los cínicos y los cirenaicos, pues estos, que son muchos, proceden de la filosofía presocrática al mismo título que los sofistas o el materialismo abderita. Contemporáneos de Sócrates, forman una escuela, una sensibilidad coherente, y podrían figurar junto a los filósofos a quienes los doctores y los guardianes del templo han acreditado como tales. Sin embargo, en cuanto pequeños socráticos, se pudren en lo más bajo de la historia de las ideas, a donde hay que ir a buscarlos para traerlos otra vez a la luz. El mismo significado tiene el conjunto de las anécdotas relativas a Aristipo de Cirene. Constituyen una formidable maquinaria de guerra antiplatónica. Con espíritu lúdico y cómico, pues, recurren esas anécdotas a un método agónico para alcanzar fines filosóficos. La historia menuda se propone una edificación personal. Además, puesto que deja su huella en las conciencias y las memorias, pertenece a los saberes mnemotécnicos que en aquella época se dominaban a la perfección.
La ausencia de libros, o al menos su extremada rareza, y el reducido número de personas capaces de leerlos, obligan a ejercicios que permitan memorizar cantidades considerables de información. En aquella época, según estas técnicas perdidas, algunos sabían de memoria la obra íntegra de Homero. Propongo la hipótesis de que esas anécdotas, que ya no sabemos leer, cumplían las mismas funciones que otros ejercicios mnemotécnicos contemporáneos. Platón optó por el diálogo, que para sus contemporáneos era más fácil de descodificar. Aristipo escogió la teatralización de sus teorías, aunque también escribió, pues a veces se lee que fulano o mengano no escribió nada, cuando lo único indudable es que no se ha encontrado nada de lo que hubiera publicado. El combate que enfrenta a Platón con sus contemporáneos directos, el materialismo y el hedonismo, Demócrito y Aristipo, el átomo y el placer, autoriza una lectura distinta de la obra de estos dos filósofos. Y si Platón, en una actitud reactiva, hubiera escrito y pensado pura y exclusivamente con la intención de refutar estos dos pensamientos nunca citados, pero que al parecer le preocupan de manera permanente, pues Aristipo de Cirene no aparece citado ni una sola vez en la obra completa del filósofo, llamémosle socrático, salvo una excepción, y esta incluso con mala fe. Platón cuenta la muerte de Sócrates, describe sus últimos momentos, destaca la ausencia del filósofo de Cirene y menciona su residencia en Egina, no lejos de allí, con lo que da a entender que habría podido asistir. La perfidia de la denuncia se vuelve contra Platón, pues con ello proporciona una prueba irrefutable de que conocía a Aristipo, y no solo su nombre, naturalmente, sino también sus tesis, su enseñanza, sus ideas. Imponer silencio a un filósofo al que se combate equivale a quemarlo, como soñaba hacer Platón con las obras de Demócrito. El platonismo, en consecuencia, se postula como un antihedonismo típico. Por tanto, no hay que leer todas las anécdotas en su dimensión frívola o superficial, sino en la perspectiva de otras tantas historias a descodificar en el combate antiplatónico, y lo mismo para Diógenes, sobre cual volveré más adelante. En el teatro cirenaico nos encontramos a Aristipo luchando con una perdiz, un asno, luego con un mulo, rameras, algunas muy agradables, otras demasiado gastadas, verduras que limpiar, en este caso una ensalada, un escupitajo, una serie de fábulas con un delfín, un caballo al que domar, pero también una tempestad, una mesa bien provista, cortesanos y cortesanas, e incluso, recuérdese, perfume, danzas y una túnica. Ocasiones todas ellas para que los doctos y los serios despreciaran al personaje. De allí la necesidad de practicar una hermenéutica erudita y salir en busca de significaciones perdidas. De esa manera se descubrirá, detrás de los sainetes filosóficos, otros tantos mensajes morales, verdades, enseñanzas, invitaciones, proposiciones serias, tales como la indiferencia respecto del dinero y las riquezas, la condena de los honores y la consideración de los otros, el rechazo de todos los poderes, excepto los que se obtienen sobre uno mismo, la naturaleza soteriológica de la filosofía, el papel fundamental de la educación en la estructuración de un temperamento filosófico, la necesidad imperiosa de domar las energías animales en el hombre, el valor desigual de las exigencias, lo ridículo de los valores ficticios, como el orgullo deportivo, la crítica de la intemperancia alcohólica, el rechazo de todas las formas de apego, fuera las que fuesen, el descrédito de la paternidad, etc. Una vez interpretadas, todas estas historias muestran la gran distancia que media entre la idea y la realidad de la mala conducta que se asocia habitualmente a Aristipo, pues la mala reputación del hedonista, ayer lo mismo que hoy, hace de este un personaje de mal carácter, coleccionista de mujeres, comilón, borracho, amoral, inmoral, intolerante, que busca el placer sin conciencia, a la manera de un animal desprovisto de todo sentido moral y de toda consideración por los demás. Esta caricatura hace las delicias de quienes de esta manera pretenden librarse de un análisis, una crítica y un trabajo real de reflexión sobre un corpus al que niegan incluso el derecho de serlo. En la escena socrática se presenta una pieza tan seria como en los tratados, disertaciones, exposiciones y otras fórmulas reconocidas por la profesión. ¡5!
Proxeneta de la sabiduría. Primer casus belli. El dinero, pues a la manera de los sofistas, sus contemporáneos, Aristipo cobraba por sus lecciones, cosa que un platónico no hubiera podido soportar, pues Sócrates, su figura emblemática, su representante comercial, mal que le pesara, no exigía honorarios para transmitir su sabiduría. Peor aún, rechazaba el dinero que se le daba, devolvió el que Aristipo le hizo llegar un día. No caeremos en la crueldad de preguntar cómo se las arreglaba Sócrates para dar de comer a Xantipa, su famosa arpía, y a Lamprocles, Sofronisco y Menexeno, sus 3 hijos. ¿Acaso mendigar, obtener dinero sin otra cosa que compasión, es mejor que recibir dinero a cambio de un trabajo? Aristipo no detesta ni ama el dinero, contrariamente a los profesionales del odio al dinero, que no se animan a confesar que lo aman en secreto. El cirenaico piensa que el dinero es un medio, en este caso, para no complicarse la vida, para no hacerla más difícil de lo que es, y no un fin que permita disfrutar de su búsqueda y su acumulación. Como hombre libre, no le aliena el hecho de tenerlo, ni el de no tenerlo. Considera que la riqueza y la pobreza son por igual 2 estados que constriñen, que obstaculizan la libertad y hacen imposible la verdadera autonomía. Tener que mendigar equivale a preocuparse por los bienes que se posee, y la vida es demasiado corta para perder el tiempo en esas actividades de las que se puede prescindir. Hay anécdotas que demuestran a Aristipo de pie en el puente de una nave en el momento en el que se anuncia una tormenta, arrojando su dinero por encima de la borda, con el pesar de los espectadores de esta escena incoherente. ¿Es el gesto de un hombre codicioso? Otros lo sorprenden en el momento de recibir el pago por sus lecciones, y al ser cuestionado, confiesa que de esa manera enseña a sus discípulos que es mejor utilizar el dinero con fines terapéuticos, la filosofía practicada como arte de lograr una vida feliz, que con objetivos menos nobles. Como compañero de Antifón, el sofista, precursor del psicoanálisis, inventa el precio de la cura, a lo que hoy nadie se opone, con tal que la transacción se realice en la proximidad de un diván. Como hombre libre, busca el justo medio, como casi todos los filósofos de la antigüedad. Para él, la afectación de miseria es equivalente a la ostentación de riqueza. Ni el vagabundo ni el rico son modelos para Aristipo. No ve más virtud en los harapos que en el brocado y la seda. Si verdaderamente el dinero no sirve para nada, o para muy poca cosa, según cree Aristipo, que sirva para aquello a lo que se destina, evitar sinsabores. He aquí una colección hedonista sobre la evitación de displaceres. �6. El rechazo de todos los apegos. El fondo ético de Aristipo se manifiesta en su relación con el dinero. Rechazar todo lo que ata, constriñe o crea obstáculos. El amor al dinero, de la misma manera que la afectación de pobreza, ocupa el espíritu en tareas inútiles. Esos falsos objetivos consumen una energía útil para realizar otros trabajos. Aristipo descarta todo lo que no lleve a este proyecto. Como ético integrista, no se complica con actividades inútiles para acceder al soberano bien. Es así como hace alegremente su duelo de las matemáticas, la física y todas las actividades científicas en las que se pierde un tiempo precioso. Nihilista en términos epistemológicos, concentra todos sus esfuerzos en la moral y solamente en la moral. Por tanto, con Aristipo no es necesario ser geómetra y se puede acceder a él sin tener en regla los papeles que le acrediten a uno como científico. Tampoco se rinde homenaje a las cifras, a los números tal como aparecen en el Timeo, como conceptos operatorios fundamentales de la cosmogonía platónica. Ninguna reminiscencia del pitagorismo, ni sospecha alguna de tomar algo del materialismo abderita, para el cual la física atomista culmina en una moral quietista, lección que conserva Epicuro. No. El pensamiento del cirenaico tiende de manera exclusiva a una ética de la alegría a la que se accede procurándose libertad. Su posición en relación con el dinero nos muestra cuál es su método: mantenerse a distancia prudencial, lejos de los excesos, rechazar los extremos y encontrar la felicidad en una práctica mesurada de los placeres. En cuanto a las mujeres, lo mismo, ni demasiado poco. Sería erróneo privarse de ellas, de la misma manera que lo sería dedicarles una parte esencial del tiempo. Ni monje benedictino, ni libertino depravado,
sino filósofo radiante y solar, que equivale a decir hombre libre, capaz de gozar de un momento feliz si no hay que pagarlo con un futuro displacer. Lecciones de algunas anécdotas. Aristipo sale de un burdel y lo increpan por haber entrado, a lo que responde que el problema no estriba en meter allí los pies, sino en no saber salir. A quien le reprocha que recurra a cortesanas que llevan tanto tiempo sirviendo, les contesta que a las naves que han realizado muchas travesías solo se les pide una cosa, que nos lleven a buen puerto. A una persona que le increpa porque vive con una prostituta como si fuera una cosa de su propiedad, le responde que él posee a Lais, pero que ella no lo posee a él. Y por último, un día lleva 3 rameras a su habitación para despedirlas de inmediato, juzgando que el renunciamiento tiene tanto significado como el paso a la acción. En todos los casos, Aristipo enseña la desconfianza respecto de la carne, no por sí misma, sino porque con estas historias carnales se pierde la libertad, una vez más, la eumetría. En la relación con el dinero y con las mujeres, pero también con el poder, Aristipo trata de mantener la distancia adecuada. Para Sócrates, que si hemos de creer a Jenofonte, discute con él sobre la necesidad de ser un buen ciudadano. El filósofo libertario significa la negación de todo, ni buen esposo, ni buen padre. Consideraba a su descendencia como un esputo que sale de él y que no tiene mayor importancia que esa. Añade a su retrato que no podría ser un buen ciudadano. Pero con esas cosas no se juega en la Atenas pretendidamente democrática. El virtuoso Sócrates, defensor de los deberes del ciudadano ante Aristipo, que los niega, paga con su vida el haber filosofado contra la ciudad. Aristipo se desentiende de las cuestiones colectivas, que considera una pérdida de tiempo y energía, bienes preciosos que es mejor utilizar para perfeccionarse, hacerse autónomo e independiente de las consignas colectivas. En presencia de la alternativa propuesta por Sócrates, seguir o guiar, mandar u obedecer, ser amo o esclavo, Aristipo responde que ni una ni la otra. Le parece tan odioso seguir como guiar. Lo único que le interesa es caminar solitario por el camino que conduce a la felicidad. Otra piedra en el jardín platónico en el que se prepara el filósofo para que se convierta en rey, e incluso al revés. ¡7! Feliz quien como Ulises. Lo esencial consiste en gozar del instante, pedir al presente lo que pueda dar y nada más. Saber vivir, por decirlo así. Además, ser capaz de disfrutar del instante propicio, el famoso kairos, este punto del tiempo, esta densidad en la duración, este momento único y sin esperanza de regreso, en cuyo transcurso es menester captar lo que se debe captar y coger lo que se ha de coger, sin lo cual, antes es demasiado pronto y después demasiado tarde. El hedonismo celebra el instante y excluye el pasado o el futuro. El error está en ir a buscar ocasiones de alegría fuera de esta dimensión puntual del tiempo. De la misma manera, sería engañoso ir a buscar ocasiones de placer fuera del lugar en el que se encuentran. Basta con contentarse con las que lleguen. Uno aliena su independencia de espíritu y su libertad cuando parte a la casa de algo que tal vez no encuentre. Volver con las manos vacías da lugar a demasiadas ocasiones de frustración para la lógica hedonista, pues el tiempo es absolutamente irrecuperable. Aristipo lamenta que sean tan pocos quienes saben hallar la alegría allí donde se encuentra, esto es, en la adhesión al instante, en la expansión personal limitada al presente, que hay que aprovechar como una oportunidad que no vuelve a presentarse. El pecado pagano consiste en dejar escapar el presente. Así, Ulises funciona como un modelo. ¿Por qué? No se sabe. Tal vez porque Platón ha hecho de él un personaje contramodelo, una figura de contraste, al presentarlo en el Hipias como mentiroso, a causa de los mitos y de las fábulas homéricas, pero, sobre todo, porque el héroe de la Odisea se preocupa por el presente, vive en el instante y practica el día a día sin perder de vista su objetivo, regresar a Ítaca, y también porque sale victorioso de todas las aventuras legibles como metáforas de la negatividad en acción en el simple hecho de existir. Ulises es fiel a las promesas que se hace y pone de manifiesto sublimes virtudes: resistencia, perseverancia, valor, capacidad para vivir en soledad, dominio de sí mismo,
cualidades socráticas todas ellas. Ulises tampoco se deja encadenar por el amor, el deseo, el sexo ni las mujeres. Rechaza los avances de Calipso, que le promete la eternidad si acepta vivir con ella en la isla de Ogygia. Luego construye una balsa en unos pocos días antes de echarse al mar y cumplir su proyecto, el de alcanzar el lugar en el que Penélope lo espera. Nada ni nadie lo desvía de su deseo. Ninguna peripecia detiene su movimiento. Actúa según su buen placer, dueño de su destino y con tal decisión de voluntad que no se deja impresionar por los dioses ni sus cóleras. ¡8! El buen placer de Aristipo. ¿Qué es el buen placer de Aristipo? Es difícil dar una respuesta unívoca sobre la definición teórica del placer. Los textos cambian con el tiempo. Diógenes Laercio, 3 siglos después de Cristo, difiere a veces de los fragmentos tomados de la doxografía estoica, en lo esencial Cicerón, o de la patrología griega o latina. Lactancio, Gregorio Nacianceno y el propio Agustín utilizan con toda intención la caricatura, rechazan a Aristipo en su totalidad, primero por ser culpable del magisterio del goce para demasiados seres humanos del planeta, luego por haber justificado y legitimado el estupro, la lujuria, el vicio bestial y grosero. Las sutilezas brillan por su ausencia. A menudo los documentos están envueltos en polémica, pero como no se dispone de los contextos, los pocos fragmentos que han subsistido sobre esta cuestión invitan a la máxima prudencia. Queda, sin embargo, una certeza: el hedonismo del Cirenaico y su invención de un placer digno de este nombre, positivo, cinético, dinámico y solar. Lo mismo ocurre en lo tocante al cuerpo aristipiano, que no se sabe cómo es, si solo materia o si está animado por un principio espiritual, un alma inmaterial o material, corruptible o incorruptible. El desinterés que el filósofo demuestra por las cuestiones científicas hace imposible que en su obra asome una fisiología, una patología, una anatomía, una medicina que permitan abordar mejor este tema. Dado que ciertos textos hablan de la igualdad de todos los placeres, de la ausencia de diferencias entre los del cuerpo y los del espíritu, mientras que otros aseguran la superioridad de los goces corporales sobre todos los demás, ¿qué se puede creer? ¿Qué hay que pensar? Aunque nada con base documental permite afirmarlo, es posible formular la hipótesis de que, en Aristipo, el cuerpo es el alma y a la inversa, que la dicotomía platónica parece incluso inexistente, o al menos desprovista de compromisos semejantes a los nuestros, puesto que hoy vivimos bajo la influencia formativa del imaginario dualista cristiano. De manera que los placeres del alma y los del cuerpo, cuya distinción es meramente artificial, designan estados de júbilo semejante, puesto que son experimentados, vividos y percibidos por la misma identidad corporal, la misma subjetividad carnal. Pues recordemos que Aristipo no deja de ver en los 5 sentidos las modalidades del conocimiento y las vías de acceso a la certeza, en sí misma conjetural y relativa al sujeto que percibe y restituye su percepción. Este placer corporal proporciona la medida del ideal hedonista, pues señala aquello a lo que hay que tender, de la misma manera que el displacer indica lo que es menester evitar a toda costa. Se trata de reactivar los movimientos naturales que el niño ha perdido tras una educación mal orientada. La negatividad coincide con el dolor, el sufrimiento, la aflicción, el mal. Es bueno todo lo que conduce al filósofo en la dirección de la alegría, siempre que no se pague esta con una alienación. Nunca un placer cirenaico debe lograrse al precio de un displacer presente o futuro, displacer que emana de la limitación de la libertad del individuo. El goce de Aristipo coincide con el de un libertario que no pone nada por encima de la libertad, ni siquiera, y mucho menos, el placer. Goce con conciencia. En las antípodas de la crítica clásica, que se ha opuesto al hedonismo en todos los tiempos, el goce no se realiza contra la conciencia ni a pesar de ella. Por lo contrario, aquel necesita de ésta para ser verdadero goce. El goce de las bestias, léase o reléase Lactancio, jamás interesó a Aristipo, que sería, por otro lado, un placer al que la conciencia, la razón, la cultura,
o la reflexión no prestaran forma alguna, que sería un goce no trabajado por la inteligencia, una descarga nerviosa que recorre los músculos de una rana descerebrada, un espasmo perdido en el cosmos, un derroche inútil que se pierde en el cielo. En consecuencia, el placer al que aspira Aristipo es un placer querido, deseado, escogido, dominado, producido en atención a sí mismo. No se desborda aquello que le da existencia, ni lo arrastra lejos de sí, lo deja dentro de los límites de su ser, que jamás abandona su morada. El verdadero goce no consiste en ser consumido ni abrazado por los placeres, sino calentado por ellos. El desenfreno corporal y la orgía en que se diluyen la conciencia y la razón y se pierde el cuerpo no tienen más interés para Aristipo que para Platón. El hedonista no se priva del instrumento que le permite la construcción de su placer, que no es otro que la conciencia, clara y lúcida, vigilante y en su lugar, siempre activa, perfecta y eficaz. De todo ello se desprende una definición dinámica del placer. No se experimenta en la pura y simple ausencia de turbaciones, como enseñara Epicuro 2 siglos después. Por tanto, no es negativo, sino positivo, activo. Aristipo califica de estado intermediario ese momento específico en que se ignora la turbación, ni placer ni displacer, sino solo el espacio entre uno y otro, que nada autoriza a denominar placer. No ser desgraciado no equivale a ser feliz. No sufrir no equivale a gozar. La ausencia de negatividad no es por sí misma algo positivo. La destrucción de los deseos no constituye una manera de crear placer. Si así fuera, Platón y los cristianos serían hedonistas. Abrirse al presente y pedirle abundantes ocasiones activas de conocer las señales características del placer, la voluptuosidad que halaga los sentidos. En palabras de Cicerón, esta es una definición del hedonismo: pura presencia disponible en el mundo, capacidad para acoger voluptuosidades y alegrías, adhesión a la realidad. Son otras tantas maneras de curarse de los sufrimientos psíquicos, tareas a las que Aristipo destina la filosofía. Entre el caos de fragmentos cirenaicos, algunos permiten distinguir entre felicidad y placer. El placer es puntual, local y aislado. En cuanto particular, se lo elige por sí mismo. En cuanto corporal, se despliega y se pone de manifiesto en el instante. Supone la práctica del kairos. Es de dimensión subjetiva, personal, activa e instantánea. Su duración, su producción, sensual, en el sentido primario del término. Como es nómada, arbitrario y sutil, apela a la parte fina de la razón y la necesita. Y, por último, al ser mesurado, libertario y eumétrico, supone una densidad, un tipo de arco eléctrico, una iluminación de la carne. En cambio, la felicidad se construye con la suma de los placeres pasados y futuros. Mientras que la dimensión temporal del goce coincide con el instante, la felicidad apela a las tres dimensiones constitutivas del tiempo en su conjunto, pasado, presente y futuro. El recuerdo de un placer, la espera y el deseo de un placer son modalidades de la generación de alegría, que es a su vez la que estructura y constituye la felicidad. A su manera, Aristipo define el hedonismo como el método del eudemonismo, su método y vector, el conjunto de sus medios de comunicación, su potencia, la ocasión para la transferencia de fuerzas. Al inventar el placer, formula una idea definitiva e infranqueable. ¿Existen los cirenaicos? La tradición que preside a la caricatura de la historia de la filosofía occidental engloba en la categoría cirenaicos un conjunto extremadamente contradictorio de nombres, obras, fragmentos, reputaciones, anécdotas y tesis. A tal punto es así que uno llega a preguntarse, en mi hipótesis, si el término no sirve más para reunir artificialmente individuos con la característica común de haber nacido en Cirene, hoy región de Libia, que para calificar filósofos cuyo corpus reúna visiones del mundo semejantes, próximas, solo deudoras de determinados desarrollos o transformaciones. Ya temblamos ante la idea de que Aristipo de Cirene, padre, que engendró en segunda generación a Aristipo, el metrodidacta, y a Arete, virtud, su hija, pueda no ser el filósofo que se dice que fue.
Hay historiadores de la filosofía que llegan a la conclusión de que, en efecto, la ausencia de Aristipo de Cirene en la obra de Platón demuestra la inexistencia de las tesis cirenaicas en el momento en el que escribe su Filebo, diálogo exclusivamente dedicado a la cuestión del placer. Ya hemos visto que este olvido se debía seguramente mucho más a una perfidia ideológica que a la real inexistencia de un corpus digno de este nombre en la época. Por el contrario, lo que subsiste bajo la categoría de los filósofos cirenaicos, de lo que dan testimonio los fragmentos, se parece a un batiburrillo. Aristóteles, no el estagirita, sino el nativo de Cirene, Antípatros, Aristexeno, Dionisio el tránsfuga, Egesias, Aniceris, Teodoro el ateo, son todos oriundos de las llanuras verdes y bien irrigadas de Cirenaica, es verdad, pero ¿qué tienen en común? Que hay en su enseñanza que constituya una escuela estructurada, coherente y digna de ese nombre. Desgraciadamente, nada. Peor aún, a Egesias, por ejemplo, se lo tiene por un pesimista nato, un desesperado de primera línea y poseedor de una retórica de perfidia y eficacia tales como para desatar una epidemia de suicidios que llevará a Ptolomeo a tomar la decisión de prohibir su enseñanza. No acaba de entenderse cómo se puede llamar cirenaicos a Egesias y a sus seguidores, a no ser por una razón geográfica, la única aceptable. Es necesario concluir que, así como Aristipo no se alegraba de haber tenido hijos, no se entendía con los suyos y, como se ha visto, no los apreciaba, tampoco habría deseado formar escuela con discípulos fieles y entusiastas, pues el hedonismo no tolera bien la cristalización de su dinámica en una enseñanza rígida, inmóvil, muerta. La vitalidad de esta sensibilidad que reivindica la subjetividad y el relativismo obliga a reconocer la posteridad en las infidelidades, transformaciones, reajustes, reformulaciones, uso libre de su patronímico y de sus anécdotas. Aristipo hace escuela con su permanencia, pues aparece citado en las obras de algunos filósofos como señal de complicidad y de benevolencia, como punto de encuentro, como ocasión de connivencia. Su influencia real aún no se ha escrito.